Bueno, continuando, ahora que conocemos sobre tu experiencia clínica en lo que refiere al ámbito de investigación, nos gustaría saber más acerca de lo que implica ser asesor metodológico. Sabemos que te desempeñaste como asesor metodológico en el Instituto Nacional de Rehabilitación. En base a ello, ¿cuál considerarías que sería la importancia de contar con un asesor metodológico en la realización de una investigación? Ok. Bueno, vayamos a ver por partes. El trabajo que hice en esta institución, por la cual guardo mucho cariño, es bastante peculiar, bastante es inusual, ¿no? Cuando uno piensa en asesoría metodológica, uno piensa en un ambiente universitario generalmente, el trabajo que hace tu asesor de tesis, por ejemplo. El trabajo que hice aquí en esta institución fue algo distinto, porque las personas que estaban recibiendo la asesoría no eran universitarios, no eran personas que habían egresado hace poco, no eran personas que estaban pues ahí metidas en ese mundo, no, eran profesionales asistenciales que trabajaban el día a día con sus pacientes, que dedicaban la mayor parte del tiempo a trabajar con sus pacientes, pero que tenían el deseo de hacer investigación para entender mejor las problemáticas de sus pacientes. Entonces es un tipo de investigación que está enfocado a resolver problemas concretos del trabajo con los pacientes. Es distinto pues a nuestras investigaciones a veces un poco bizantinas, ¿no? Con esas preguntas un poco raras, ¿no? Como, no sé, la personalización del selfie, la relación con ¿no? Cosas así raras que a veces investigamos, ¿no? Pero allí era como que enfocaba en problemas concretos. Eso me ayudó también a mí mucho a también cambiar mi enfoque. Quizá mi enfoque de mi formación era bastante psicologizante, ¿no? Con estas variables bastante difusas que a veces tenemos los psicólogos, como autoestima y una cosa por aquí, ¿no? Entonces, o no sé, autoconcepto, ¿no? Diferenciación del self, variables un poco raras que tenemos los psicólogos. Quizás trabajar con estos profesionales que no eran en su mayoría psicólogos me ayudó a enfocarme más en estudiar outcomes, variables, desenlaces concretos, cosas concretas que queremos manipular o queremos entender, controlar, predecir en el mundo. Entonces esto por una parte, ¿no? Por otra parte también el hecho de que esas personas estuvieran tan enfocadas en el trabajo asistencial lleva a cambiar la forma en que se enseña, ¿no? Y también lo conecto con tu pregunta anterior. A estas personas pues no les iba a enseñar a usar R, ¿no? No era la situación, no eran las características, ¿no? Se iban a frustrar innecesariamente porque igual no tenían, o sea, en su día a día no hacían ellos análisis estadísticos, ¿no? Entonces, con ellos usábamos llamado Bijasp, ¿no? Otros programas. Entonces, creo que el trabajo de asesoría que se realizó allí es bastante peculiar en ese sentido, ¿no? La forma de enseñar la metodología y estadística era distinta también porque tenía que adaptarse a las características de esas personas. Y tenía que ser mucho más práctico, directo al grano, sin muchas, ¿no? Divagaciones, ¿no? Y sin muchas de esas cosas que a veces nos gustan en el ámbito académico. Eso por una parte. Ahora, yendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué implica ser asesor metodológico? Yo diría, y aquí sí vuelvo al terreno universitario, diría que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente y que se va a ver en bastante detalle en los años siguientes, o ya se está viendo quizá, es el déficit de los asesores que dan las universidades. Es una realidad. La universidad, por ley, te pide hacer tesis, ¿no? Tienes que hacer una investigación. Pero el asesor que te da quizá no tiene las herramientas suficientes para enseñarte paso por paso lo que tienes que hacer. Quizá este asesor hace una investigación cada 5 años y en conjunto con otras 15 personas, ¿no? Sale por allí, o puede hacer una investigación anualmente, pero pues no sé, tiene que escribir un párrafo, ¿no? Y entre todos se ayudan, porque es una realidad también, que muchas personas pueden publicar en conjunto con 15 personas más, pero en realidad no han colaborado de manera significativa al trabajo. Entonces esos asesores quizá no tienen las herramientas suficientes para hacer ellos mismos una investigación, para decirlo de manera muy brusca, ¿no? Y muy quizá maleducada. ¿Qué te va a enseñar? ¿Qué te va a enseñar una persona que no hace investigación, ¿no? Y el perfil de nuestros docentes, en muchos de los casos no es un perfil investigador académico, es un perfil asistencial, porque es la realidad en la que vivimos, todo es enfocado en la asistencial. Las clases que llevas, piensa en ellas, te enseñan psicoterapia, ¿no? Terapia de grupo, etcétera, etcétera, y los cursos de investigación son bastante contados.
y la investigación no es algo transversal a todas las clases. Cuando ves psicología clínica, tu curso de investigación en psicología clínica, no te enseñan a leer investigación en psicología clínica, ¿no? Entonces uno egresa sin poder leer un estudio controlado, aleatorizado, donde, por ejemplo, comparan tratamientos, algo que un clínico debería poder hacer. Un clínico no hace investigación, no se dedica a hacer investigación, pero debe poder ser un consumidor informado de investigaciones, ¿no? Porque a partir de ello es que justamente tomas decisiones clínicas. Entonces, de su contexto universitario, en mi experiencia personal, no sé cómo serán las cosas ahora, mi experiencia personal no tiene asesores que estén en la capacidad de orientar realmente a los estudiantes, sino que a veces los confunden más bien, en vez de orientarlo. Eso, entonces, creo que puede llevar a una situación muy lamentable en los siguientes años, porque lo que va a ocurrir es que muchos estudiantes van a estar haciendo su tesis, pero no van a poder llevarla a buen final. Y vamos a tener un gran número de personas que van a llegar al bachillerato. Bueno, es que ahora tampoco es automático el bachillerato. Se van a egresar, van a quizá hacer su proyecto con el cual sacan el bachillerato, pero quizá les va a tardar mucho llegar a culminar la tesis, porque quizá la asesoría no va a ser la más adecuada. Entonces, esa es una situación que quizás se va a comenzar a ver y que tiene que prevenirse para que no ocurra. Porque si no vamos a tener lo que ocurría hace mucho tiempo. Muchos bachilleres, pocos titulados. Y bueno, creo que me dejé un poquito del tema, pero en resumen es un problema de no contar con una asesoría adecuada. Existen datos, estudios que muestran que hay una relación fuerte entre el número de actividades o de publicaciones académicas de los asesores y el éxito que tienen los asesorados en sus tesis. Entonces, un asesor que realmente haga investigación probablemente va a llevar a que tengas un resultado favorable en tu tesis. Eso entonces sería lo que comentaría sobre los asesores. Preocupante sería lo que mencionas, Pablo, sobre ese déficit que hay acá, los asesores metodológicos en Perú. Bueno, es una realidad, ¿cierto? Ellos serían de suma importancia para poder realizar investigaciones de calidad, y no solo luego de egresar, sino también desde pregrado. Enfocándonos en el contexto nacional sobre esto de las investigaciones, ¿crees que las investigaciones que se realizan a nivel de Perú en psicología tienen algún impacto en la salud general y pues en la salud mental en específico, que es justamente la línea que sigues, como mencionaste? ¿Crees que habría un impacto? Pues no quiero hablar más de los psicólogos porque yo soy psicólogo también, pero siento que a veces los psicólogos estamos muy, como te decía hace un rato, muy enfrascados en variables que son demasiado gaseosas, ¿no? Difusas. Creo que el impacto que tenga la investigación psicológica en la sociedad, en la salud mental, etc., va a ser mayor en la medida en que clarifiquemos más nuestras variables, ¿no? A mí me ayuda mucho pensarlo en términos de un outcome, que es un problema que queremos estudiar, y uno o más predictores, que son aquellos que nos ayudan a entender ese outcome. Por ejemplo, piensa si es un estudio, no sé, menciono variables que he trabajado en algún momento. Ansiedad y depresión, ¿ya? Supongamos que es ese estudio. Y quieres ver ansiedad y depresión en una muestra de estudiantes de secundaria, digamos. Entonces ya, tú haces el estudio y ves la correlación. Yo te preguntaría, bueno, ¿has visto tú que la ansiedad y la depresión están relacionadas? Pero eso ya se sabe, ¿no? Que están relacionadas. Y además, ya, has entendido tú que están pues la ansiedad y la depresión relacionadas, pero a ti ambas son variables que a ti te interesaría entender mejor y reducir la ansiedad y la depresión. Serían variables outcomes ambas. Pero ¿cuáles son aquellas variables que te van a ayudar a reducir o a predecir esas variables? Entonces allí te está faltando esa otra parte de la ecuación, que son justamente los predictores que te van a ayudar a predecirles. Entonces muchas veces estudiamos la relación entre outcomes, la relación entre variables, pero no estudiamos cuáles serían aquellos posibles predictores de esas variables. Entonces nos ayuda mucho como que organizar nuestras variables en variables que nos ayudan a predecir y variables que queremos predecir. Si tú tienes que hacer una investigación, yo creo que pensar tu problema de investigación en esos términos de posibles predictores y posibles outcomes ayuda mucho a identificar cuál es el problema
real que quieres entender mejor y cuáles son aquellas variables que te ayudarían a entender mejor ese problema. Entonces yo creo que en la medida en que los psicólogos nos acerquemos más a esa realidad y a ese esquema de predecir esa realidad, vamos a poder hacer investigaciones de mayor impacto. ¿Se está haciendo investigaciones? Sí, se hacen investigaciones de impacto. Por ejemplo, se han hecho bastantes estudios interesantes con los datos de la ENDES, ¿no? La encuesta de la INEI, tiene, pues, explotan el PHQ-9. El PHQ-9 es un instrumento, una encuesta, una escalita de 9 ítems que mide depresión, ¿ya? Y esta es parte de la ENDES. Entonces allí pues tenemos datos nacionales grandes, ¿no? Con una variable tan relevante que es depresión. Entonces allí se lo ha explotado mucho, ¿no? Se ha visto factores asociados a la depresión en adultos mayores con discapacidad. Se ha visto, por ejemplo, factores asociados a la depresión, no sé, en tal población, mujeres que sufren violencia intramarital, etc. O sea, se ha explotado mucho eso. Y sí, o sea, se hace investigación relevante de salud mental. Incluso las limitaciones que tenemos pues nos ayudan mucho esos análisis de datos secundarios, que son las encuestas nacionales. El problema es que quizás los psicólogos no somos quienes estamos liderando esto, ¿no? Tú ves quienes hacen eso, generalmente son médicos epidemiólogos, ¿no? Que hacen ese tipo de investigaciones. Y sí hay algunos psicólogos que están trabajando eso, ¿sí? No vamos a negarlo, pero todavía no tenemos ese protagonismo, quizás por nuestros déficits también formativos, puede ser, ¿no? Que es que no estamos logrando eso. Entonces, yo creo que sí hay en una medida de investigación relevante en nuestro medio, pero no sé si la están haciendo los psicólogos. Quizá los psicólogos seguimos enfrascados en preguntas raras, ¿no? Con variables de naturaleza difusa y no estamos enfocándonos en los problemas reales, ¿no? Y ayuda mucho entrar en contacto con otros profesionales para entender mejor cuáles son esos problemas reales que podríamos investigar.